Bueno chicos, pues muchas gracias por venir. Un día antes de salir a vacacionar. Bueno, pues estamos aquí para dar paso a este conjunto de pláticas alrededor que tenemos en la clase de económica computacional. Son pláticas que hemos pensado que pueden dar a conocer el trabajo de los investigadores y que ustedes pues, puedan conocer qué se hace en el área. Esta ocasión nos acompaña la doctora Sandra Romero, ella es licenciada por la facultad en actuaría, tiene su grado de maestría en bioestadística por la Universidad de Waterloo y el doctorado por ciencias biomédicas de aquí de la UNAM. Actualmente está colaborando, sus áreas de investigación son la genética de poblaciones y genómica computacional. Aplicada al estudio genómico de enfermedades, ¿no? Bueno, actualmente está trabajando en el Instituto Mexicano de Medicina Genómica, Instituto Nacional de Medicina Genómica, y es investigadora nivel 1. Entonces, pues, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sergio. Pues buenos días, qué bueno que estén aquí. Gracias a Sergio y la verdad me siento como en casa, ¿no? Porque soy egresada de la facultad, estudié la carrera de actuaría, como decía, y salí en el 94 más o menos. Y la tesis de licenciatura la hice analizando datos genéticos. En ese entonces pues era un conjunto pequeñito de datos genéticos por un conocido médico que tenía unos datos y entonces pues yo le ayudé a analizarlos y entonces pues, en eso fue mi tesis de licenciatura, ¿no? Después, pues como actuaria, lo primero que hice fue tratar de buscar algo de seguros o finanzas, porque pues quién me iba a contratar, y entonces entré a trabajar al Banco de México, pero en realidad como que no me gustaba, y eso que había hecho de tesis de licenciatura, pues como que sí me gustaba, y entonces busqué en algún punto como que regresar a eso, y el CONACYT en ese entonces sí becaba para maestrías y entonces me di una beca y propuse algo de bioestadística, ¿no? Y entonces ahí otra vez como que me enfrenté a volver a un proyecto en donde tenían datos genéticos, pero ya era un proyecto más extenso, tenían marcadores a lo largo de todo el genoma y se trataba de buscar, de ayudar también, contribuir en el análisis con estrategias de análisis y propuestas nuevas, ¿no? Entonces esa fue como mi siguiente aproximación, eso fue en el 2001 más o menos. Y en el 2003 se publica, cuando regresé a México, pues yo ya sabía que quería algo relacionado con datos genéticos, pero en México pues no existía tal cosa como la genómica computacional que aquí existe ahora, en el 2001, ¿no? Sino que fue hasta el 2003 que se publica el proyecto del genoma humano y entonces ahí de verdad así como que la moneda se voltea, surge la era genómica, surge la genómica computacional y de pronto gente con el perfil de matemáticas, de ciencias de la computación, de actuaría, o sea, de carreras afines del área de las matemáticas y física y cuantitativas, pues se vuelven muy, pues como muy atractivos para poder procesar y analizar toda esta información que se está generando, ¿no? Que se empieza a generar a partir del 2003 y que hoy en día es una revolución. Entonces, realmente en México, pues cada vez más hay estas iniciativas de genómica computacional, ya hay un instituto, hay un departamento, aunque en ese departamento pues, somos muy poquitos, con muchos estudiantes, pero sigue, digamos, faltando que gente con su perfil pues, se sienta atraída a esta área porque es un campo que está muy, pues muy demandado no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, pueden ser muy útiles personas como ustedes en el campo de la genómica computacional, ¿no? Entonces, ahorita la idea pues, es mostrarles un poquito, muy a grandes rasgos, algunas aplicaciones de lo que, pues de lo que estamos haciendo en mi grupo de investigación, que básicamente es utilizar herramientas o estrategias de genética de poblaciones, pero aplicándolas específicamente a la búsqueda de marcadores genéticos que tienen que ver con salud, ¿no? Esto porque el instituto, pues esa es su misión, ¿no? Buscar
cosas que tienen que ver con salud, no tanto hacer genética de poblaciones teórica, sino eso le corresponde a otros. Entonces, más bien es aprovechar este conocimiento de genética de poblaciones y estas herramientas para buscar, y ahorita vamos a ver que en realidad es esencial, ¿no? O sea, que no podemos prescindir de ese conocimiento sobre la estructura genética de la población para poder hacer esta búsqueda. Entonces, bueno, de manera reciente, a medida que han ido surgiendo estas plataformas genómicas nuevas en donde tenemos la posibilidad de observar o analizar la información genética de muchas diferentes posiciones a lo largo del genoma de un individuo o incluso secuenciarlo por completo. A medida que han ido surgiendo estas plataformas y que tenemos acceso a esa información, pues se han ido afinando aspectos de las poblaciones, ¿no? de aspectos evolutivos de las poblaciones, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en los últimos años se ha afinado mucho más cómo fue que se dio el poblamiento de América, cuánto tiempo duraron estas poblaciones, por ejemplo, pues la hipótesis, digamos, más reconocida hasta el momento es que las poblaciones fueron migrando y cruzaron y poblaron el continente cruzando el estrecho de Bering, ¿no? Y que en ese periodo, ahí se quedaron un periodo de tiempo que se estima que es de 8.000 años, en donde ocurrieron procesos evolutivos que pues hoy traemos, digamos, en nuestro genoma, ¿no? Y que tenemos que considerar. Y entonces, gracias a estas plataformas y a esta cantidad de información que tenemos de los individuos, podemos estudiar de una manera mucho más fina estos procesos evolutivos que se han ido dando a lo largo de pues de la historia, ¿no? Y entonces, de manera reciente también se ha visto, bueno, una vez que ya cruzaron el estrecho de Bering, cómo fue que se fue dando el poblamiento y la ubicación de diferentes poblaciones en el continente, ¿no? Entonces, algunos autores hablan de que fueron 3 migraciones, otros autores estratifican mucho más esas migraciones y entonces van afinando mucho más cómo es que fueron poblando el continente. Y adicionalmente, en el caso de la población mexicana, pues nosotros tenemos que tener en cuenta un poco cuál es la información genética de base, digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, de las personas originarias del territorio del continente, digamos, pero además tenemos otro fenómeno que es un fenómeno principalmente de mestizaje reciente que se da como consecuencia de la conquista, ¿no? Entonces es un flujo genético que se da o un proceso de mestizaje que da el resultado de la combinación de diferentes componentes de diferentes orígenes, el que estaba originalmente en el territorio y un componente de origen español o de la península ibérica y un componente africano que se da también como resultado de migraciones de esclavos, ¿no? Entonces, esa estructura genética pues es la que traemos hoy en día todos en nuestro genoma, ¿no? Esta es una imagen como simplificada de cómo se ve la estructura de un individuo, que es el resultado de la mezcla de 2 poblaciones que han estado aisladas durante miles de años en el tiempo, o sea, que nunca han tenido contacto y que de repente tienen contacto y empiezan a generar individuos mezclados, ¿no? Entonces, si suponemos aquí de manera muy simplificada que esta es una de las poblaciones ancestrales y esta es otra de las poblaciones ancestrales, conforme van pasando las generaciones, gracias a eventos de recombinación, pues lo que va ocurriendo es que se van generando cromosomas híbridos, ¿no? Y entonces se van generando como estas estructuras de mosaico en donde tenemos segmentos de diferentes orígenes, segmentos de origen europeo y segmentos de origen indígena, y todos tenemos esa estructura de mosaico, unos con más azul, otros con más amarillo, otros con más rojo, y claro, dentro de estos segmentos rojos, pues también hay una historia de la población indígena y una historia de la población europea que
que realmente lo que vemos es que este rojo pues está a su vez estructurado por diferentes tonalidades de rojo, por ejemplo, ¿no? Y este azul por diferentes tonalidades de azul también, como consecuencia de los procesos evolutivos que vivió cada una de las poblaciones previos a ese proceso de mezcla, ¿no? Entonces, todos tenemos esta estructura de mosaico, unos con más rojo, otros con más azul, otros con pedazos amarillos y de diferentes colores, ¿no? Entonces, esta estructura o esta composición ancestral, nosotros a esto le llamamos, algunos le llaman ancestría porque es como una palabra tomada del inglés, pero en realidad no existe la palabra ancestría en el diccionario de la lengua española. Entonces, nosotros le llamamos como componente ancestral, ¿no? Ese componente ancestral o esa estructura de mosaico que tienen los individuos desde hace muchos años, décadas, se está tratando de estudiar, ¿no? Pero teníamos limitaciones, digamos, en la tecnología para poder estudiar de una manera muy fina, ¿no? Y poder hacer esa reconstrucción de mosaico de manera fina. Antes usábamos o se usaban unos polimorfismos o unos marcadores que tenían, que era muy difícil determinarlos manualmente y eran muy laboriosos en el laboratorio, ¿no? Luego se usaron otros marcadores que se llaman microsatélites, que son mucho más informativos porque tienes muchas más variables para cada uno de esos marcadores, pero seguían siendo una estrategia manual que se hacía en el laboratorio y que se hacía de manera muy rudimentaria, ¿no? Pero gracias a las plataformas estas genómicas, pues ahora tenemos la posibilidad de estudiar miles, millones de posiciones a lo largo del genoma para un solo individuo, ¿no? Puede ser que cada una de esas posiciones no sea muy informativa como para distinguir a este individuo es europeo o de origen europeo y este de origen indígena, pero como tenemos una gran cantidad de información, pequeñas variaciones de esos marcadores nos ayudan a discriminar y a distinguir individuos de diferentes orígenes, ¿no? Y entonces, y es importante como mencionar que estos marcadores, la gran mayoría, o sea, el 99% de los marcadores, hay muy pocos marcadores que son exclusivos de una población o de otra. En realidad, la gran mayoría de estos marcadores lo que tienen son diferencias graduales de frecuencias en las diferentes poblaciones, ¿no? Y esas pequeñas diferencias, pero en una cantidad masiva de información, nos permite hacer estas inferencias de una forma precisa, pero es importante mencionar que eso, no somos tan distintos entre nosotros, ¿no? No somos tan distintos entre un africano y un europeo o un asiático y o sea, no somos tan distintos. De hecho, el 99.9% de la información la compartimos, ¿no? Es el 0.1% de diferencias en un genoma de 3.000 millones de pares de bases lo que nos hace a cada uno de nosotros individual. Y esa pequeña diferencia es la que nos permite también, como sigue siendo mucha información, 3 millones o 4 millones de variantes por persona, esa información es la que nos permite como, hacer estas estimaciones, ¿no? Entonces, estudiar esta estructura de mosaico, pues también durante mucho tiempo como que se ha dividido en dos las aplicaciones, ¿no? ¿Para qué nos sirve estudiar esto? Una, pues es genética de poblaciones, ¿no? Estudiar procesos evolutivos como migración, mestizaje, selección, hacer estimaciones de tamaño efectivo de población, de cuándo se dio un proceso de migración o de mezcla o de flujo génico o de deriva o de todos estos procesos evolutivos que son propios de la genética de poblaciones. Y de manera como más reciente, pues nos ayudan también a hacer una búsqueda de marcadores genéticos relacionados con salud, ¿no? Esto era como del ámbito de la genética de poblaciones antes de que surgiera la genómica, ¿no? Se le conocía como epidemiología genética, ¿no? En el momento en el que surge la genómica, como que estas dos áreas, pues de alguna manera convergen y entonces una ya no puede prescindir de la otra, ¿no? Porque realmente necesitamos conocer más finamente cómo es la estructura de la población para poder hacer una búsqueda eficiente de marcadores que tienen que ver con salud, ¿no? Y entonces,
como les digo, en 2003 surge el proyecto del genoma humano. Eso de verdad da un giro, así es un parteaguas, y a partir de ahí arranca la era genómica, y entonces ahora el proyecto del genoma humano costó $3,000 millones, ¿no? $1 por base secuenciada. Hoy en día tenemos la posibilidad de secuenciar un genoma en cientos de dólares, ¿no? En $500, $600 e incluso menos si lo mandamos a China. Entonces, en 15 años es abrumador realmente lo que tenemos a disposición hoy en día, y la cantidad de información que se ha generado realmente es un cuello de botella. Hay más información que se ha generado que gente capaz de analizar esta información, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que pues, gente con interés, con búsqueda de ¿y ahora qué voy a hacer saliendo de la carrera? Pues, y si tienen algún interés en la biología, en la medicina, este es un campo de verdad así, además de fascinante, pues es un campo todavía relativamente virgen, ¿no? Entonces, gracias a este proyecto se empiezan a generar como plataformas automatizadas para hacer esta secuenciación o esta exploración del genoma mucho más masiva. Surgen como básicamente dos plataformas, dos tecnologías importantes, que son unas que conocemos como microarreglos y otra que conocemos como secuenciación. Los microarreglos es esto de evaluar millones de posiciones a lo largo del genoma, digamos 1.700.000, 1,5 millones de posiciones determinadas a lo largo del genoma, ¿no? Y la secuenciación se trata de, o sea, ahí sí barrer con todo y entonces hacer la secuenciación completa de un individuo, ¿no? Más o menos un individuo tiene alrededor entre 3 y 4 millones de variantes a lo largo de todo su genoma. Estos microarreglos, pues normalmente exploran 1 millón o son microarreglos ya diseñados específicamente para ir y buscar las variantes que tienen que ver con cáncer o con metabolismo de fármacos o con para fines de composición ancestral. Entonces son posiciones que ya han sido seleccionadas por alguna razón en particular y entonces se evalúan esas posiciones, ¿no? A través de procedimientos de laboratorio, que no voy a entrar en detalles, pero y entonces lo que uno obtiene básicamente pues, es la información genética codificada pues, en estas 4 letras A, T, C, G, ¿no? Y entonces con esa información, la información cruda, digamos, que tenemos de un individuo, es posible hacer como 2 tipos de inferencias, ¿no? Una que es ancestría global, le llamamos ancestría global, y otra ancestría local, ¿no? La ancestría global básicamente lo que nos dice es en un individuo qué proporción, si yo, por ejemplo, al rojo le asigno el componente europeo, el azul representa el componente indígena y el verde el componente africano, entonces en esta imagen cada una de las líneas representa un individuo y entonces esto es una proporción que va del 0 al 1 y entonces a donde llega el rojo pues es la proporción de ese individuo de componente europeo, la proporción de componente indígena y africano de cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, estas son estimaciones gruesas en donde se ocupa toda la información, digamos, y se extrae esas pequeñas variaciones de frecuencias para poder hacer estas estimaciones globales, ¿no? De todo el genoma. Pero también tenemos la posibilidad de hacer esta reconstrucción, digamos, de la estructura de mosaico de un individuo. Y entonces tenemos del 1 al 22, cromosomas del 1 al 22, la pareja de cromosomas homólogos. Y entonces aquí podemos saber qué pedazos son de origen europeo, qué pedazos de origen nativo, qué pedazos de origen africano, ¿no? Y entonces con esto podemos aislar cada uno de esos componentes y entonces estudiar el componente europeo, el componente africano o el componente nativo para diferentes aplicaciones, ¿no? Y se han diseñado diferentes como estrategias, programas, algoritmos que nos ayudan a hacer esas estimaciones, ¿no? Por ejemplo, desde el 2000 más o menos se propuso este programa que fue muy reconocido
Y a la fecha pues tenemos este otro programa que se llama Admixture, que más o menos se publica en el 2009 y es el programa así como por excelencia que se utiliza para hacer estas estimaciones, ¿no? Básicamente lo que hay detrás de esos programas pues es un modelo en donde se busca la probabilidad de los genotipos dado diferentes parámetros, ¿no? Que son, por ejemplo, el conocimiento sobre el número de poblaciones ancestrales, que está representado por la K, las frecuencias alélicas de los marcadores en estas poblaciones ancestrales y la proporción de mezcla, ¿no? Que estos son pues, parámetros desconocidos y esto es lo que tenemos disponible, los genotipos o la información genética, y entonces lo que queremos es hacer estimaciones sobre estos parámetros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este programa de Structure lo que hace es que utiliza un enfoque bayesiano y utiliza, ahorita les muestro, bueno, no a detalle, pero métodos de Monte Carlo, ¿no? Métodos de simulación de Monte Carlo, y entonces lo que tiene este programa es que es muy lento, ¿no? Muy lento. Entonces no puedes meter más de 40, 50 marcadores porque o sea, no da. Aunque puedes meter muchos individuos, pero muchos marcadores sobrepasa, digamos, la posibilidad de correrse, ¿no? 50 marcadores, pero hoy en día tenemos cientos de miles o millones de estos, ¿no? Entonces ahí es donde surge este otro programa que es un enfoque frecuentista, ya no es un enfoque bayesiano, sino frecuentista, y entonces nos da la posibilidad de estudiar miles de marcadores, es una estimación puntual, digamos, lo que hace. Ahorita les muestro, pero es una estimación puntual que es muy precisa cuando uno tiene miles o millones de marcadores, pero que es poco precisa cuando tiene pocos marcadores, ¿no? Entonces, pues cada una de estas aproximaciones en realidad tiene ventajas y limitaciones. Este modelo que les decía, por ejemplo, con estos parámetros, hace ciertos supuestos de que los individuos y los marcadores son independientes y entonces construye esta función como de probabilidad, en donde aquí están representados los genotipos, aquí están representadas las proporciones, las frecuencias de las poblaciones, y impone ciertas restricciones y asume ciertos supuestos, ¿no? En realidad el modelo no es muy complicado, el problema es que cuando tenemos mucha información, o sea, si tenemos 1000 individuos, 10,000 marcadores, suponemos 3 poblaciones, entonces tenemos 33,000 parámetros por estimar, ¿no? Y entonces eso se vuelve mucho más complicado y ahí es donde este programa de Admixture, por ejemplo, pues es muy bueno porque se tarda en hacer esa estimación puntual muy poco tiempo versus el otro que se basaba en métodos de Monte Carlo, ¿no? Y entonces, cada una de estas aproximaciones en realidad pues tiene ventajas y tiene limitaciones, y a lo que voy con esto en realidad es que pues no todo está escrito todavía, ¿no? O sea, ahorita tenemos esto a disposición y como que todos en el mundo, en las diferentes aplicaciones, pues están buscando alternativas o más eficientes o más precisas o más rápidas o más, para seguir optimizando estas estimaciones, ¿no? Y este es un ejemplo en realidad pues, de la ancestría global, ¿no? Pero así hay ejemplos para cada una de las aplicaciones. Entonces, y luego la ancestría local es esta alternativa en donde tenemos la oportunidad de hacer esta estimación de estructura, ¿no? De la estructura de mosaico específicamente, ventana o segmento por segmento. También para por ejemplo, se han diseñado diferentes programas distintos. Esta estrategia, por ejemplo, requiere de un paso adicional que también es un paso que está basado en una aproximación estadística, pero que se le conoce como faseo, ¿no? Faseo básicamente se refiere a que cuando yo tengo aquí la información cruda, tengo la información cruda de la información genética que tiene un individuo en diferentes posiciones. Entonces este individuo tiene aquí AT, GT, TT, etc. Y entonces el faseo lo que implica es alinear
en cromosomas esta información que está desalineada de alguna manera, ¿no? Y entonces esa alineación, o sea, para saber, yo tengo en una posición determinada AT, pero yo en ese momento, con mi información cruda, no sé si el A viene de mi papá o el T, y el T de mi mamá o viceversa, ¿no? Si tuviera a mi papá y a mi mamá también con la información genética, entonces podría determinar con toda precisión que el A viene de mi mamá y el T viene de mi papá o viceversa. Pero generalmente no tenemos datos de poblaciones de individuos relacionados porque estos estudios al final son muy caros, ¿no? Entonces, normalmente agarramos individuos no relacionados y entonces necesitamos este paso forzosamente y entonces lo que hacemos es utilizar poblaciones de referencia en donde la información ya esté faseada para hacer estimaciones también de cómo podrían estar alineados estos genomas, ¿no? Entonces, aquí en este paso hay un paso que requiere de un proceso estadístico y computacional, ¿no? Para poder luego también hacer esta estimación como de la ancestría local, ¿no? Y para hacer esta estimación también necesitamos a su vez poblaciones de referencia de diferentes colores, o europeos, indígenas, nativos, para poder hacer estimaciones. O sea, lo que necesitamos es comparar contra algo para ver qué tan parecido o diferente es contra esa referencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los programas que se ocupa para esto, nada más para darles una idea de cómo, en qué se basa la estimación, pues es que ahora lo que se hace aquí es partir todo el genoma en pequeñas ventanas, ¿no? Y entonces, utilizando una aproximación de componentes principales y población de referencia para esa ventana, entonces lo que se van construyendo son estas aproximaciones de componentes principales y el individuo que se quiere estimar, pues dependiendo de qué tan lejos o cerca se encuentre de cada una de las poblaciones de referencia, pues es la proporción o la probabilidad de que sea de una u otra ancestría, ¿no? Solo que esta aproximación pues considera que las ventanas son independientes y en el genoma no existe la independencia, sino en general la norma es que hay correlación en una estructura de correlación que vemos aquí, de hecho, ¿no? Aquí. O sea, aquí se van ocurriendo eventos de recombinación que van dando lugar a esta, pero quiere decir que estos segmentos, en realidad, estos segmentos rojos o azules, pues en esos segmentos hay una correlación muy fuerte entre muchos individuos, ¿no? Muchos individuos comparten segmentos equivalentes y hay una correlación muy importante entre esos segmentos. Me fui para el otro lado. Entonces, después ellos lo que hacen es que una vez que hacen la partición por ventanas, después ponen un modelo de marco en donde van como ponderando las probabilidades de cada una de las ancestrías en cada ventana, pero dependiendo de la ancestría de la ventana inmediata anterior, ¿no? Entonces van como suavizando, digamos, las ancestrías para que las ventanas no sean independientes, ¿no? Entonces, esta es una aproximación que es muy buena, pero que requiere, por ejemplo, estas poblaciones de referencia faseadas, como que requiere un proceso y que a veces es complicado. Entonces, también algoritmos, métodos que nos ayuden a agilizar estas estimaciones, pues también están como todavía como generándose, ¿no? En este momento. Y entonces, ¿para qué nos sirve estudiar el componente ancestral o de qué manera nos podemos apoyar en esa composición ancestral para estudiar diferentes aspectos de las poblaciones? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos ya esta estructura de mosaico y tenemos aislado cada uno de los componentes, entonces podemos estudiar cuál es el origen de una población, por ejemplo, también usando poblaciones de referencia de diferentes orígenes, ¿no? Si tuviéramos diferentes poblaciones de Europa, queremos ver nuestro componente europeo a qué población de Europa se asemeja más, ¿no? Por ejemplo. O podemos estudiar eventos de migración, la longitud. Como veíamos en el esquema anterior, la longitud
de estos segmentos pues nos informan acerca del tiempo, ¿no?, que pudo haber transcurrido, porque a medida que va pasando las generaciones se van fragmentando más esos pedazos. Entonces, la longitud de estos segmentos nos informan acerca de tiempo y, por ejemplo, se pueden hacer estimaciones de cuándo pudo haber ocurrido un proceso de migración o de mestizaje. Esa misma longitud de los segmentos en individuos que son portadores, por ejemplo, de cierta enfermedad y cierta mutación, es posible hacer estimaciones de cuándo pudo haber surgido esa mutación, dependiendo de la longitud del segmento en el que se encuentran. O nos permite también esa longitud, digamos, en combinación con la frecuencia alélica de los marcadores, nos permite buscar huellas, si esos marcadores pudieron haber estado sometidos a algún proceso selectivo, ¿no?, alguna huella de selección. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad que es muy frecuente en México, supongamos obesidad o diabetes, y muy poco frecuente en europeos, entonces como que uno intuitivamente podría pensar que entonces los factores de riesgo genético vienen dentro del componente indígena y no tanto en el componente europeo. Y hay enfermedades en ambos lados, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ejemplos como esclerosis múltiple, en donde hay mucho mayor prevalencia en Europa que en México, entonces como que pensaríamos que los factores de riesgo genético vienen en el componente europeo, ¿no? Entonces, en ese caso estudiaríamos el componente europeo o el componente indígena, dependiendo de la enfermedad de la que se trate. Y entonces aquí lo que se hace es que se seleccionan individuos con la enfermedad de interés, individuos afectados, individuos sanos, y entonces se buscan lugares en donde tengan un enriquecimiento de la ancestría que tiene mayor prevalencia, ¿no? Entonces, si fuera, por ejemplo, esclerosis múltiple, entonces buscaríamos lugares en donde hay un enriquecimiento de componente europeo o indígena, dependiendo del caso. Entonces, con esas como aproximaciones, estamos estudiando diferentes rasgos y características de la población mexicana, ¿no? Como que se pueden hacer muchas preguntas posibles de investigación. Con estas se puede estudiar, por un lado, la diversidad, cuál es la diversidad de la población mexicana, buscar correlaciones entre una ancestría y un rasgo, buscar estos lugares de enriquecimiento de alguna ancestría, buscar variantes o regiones que tengan una huella de selección positiva, determinar origen y fecha de surgimiento de mutaciones, interacciones entre variantes de diferentes orígenes. Entonces se pueden hacer como muchas aproximaciones que aterrizan directamente en aspectos de salud, ¿no? Entonces ahorita me gustaría como presentarles algunos datos de proyectos que estamos desarrollando. Entonces el primero es esta aproximación, ¿no? ¿Qué sabemos de la diversidad de la población mexicana? Este es un proyecto en realidad que se ha desarrollado en el instituto como de manera institucional, caracterizar la diversidad de la población mexicana en general, ¿no? Entonces es un proyecto que se ha desarrollado como en diferentes etapas. La primera etapa fue en el 2009, la segunda en el 2014. En el 2009 se estudió de una manera muy gruesa todavía a la población mexicana, ¿no? En el 2014 se incorporaron poblaciones de indígenas de diferentes regiones de México, y entonces lo que observamos fue que la diversidad de la población mexicana es algo que pues no nos esperábamos de alguna manera, ¿no? O sea, es una población muy diversa, más diversa, por ejemplo, que lo que observamos de población europea, ¿no? Parece que la población europea es una población más homogénea que lo que observamos en México, y eso en realidad podría estar explicado pues, por los procesos demográficos e históricos que ocurrieron en el territorio, ¿no? Entonces aquí lo que vemos en realidad, esta es una estimación de ancestría global,
Y lo que vemos es que aquí están las poblaciones nativas acomodadas de norte a sur, y entonces lo que vemos es que las poblaciones del norte comparten un componente que parece representar más al norte, o que estar más presente en el norte, un componente azul más fuerte, que es un componente que nosotros como que lo llamamos como del sur, centro-sur, y un componente que parece ser de estar más presente en la península, ¿no? Entonces, la población mexicana como que tenemos esos tres componentes, y entonces no es lo mismo una persona del norte que una persona del sur, porque cada una tiene un propio componente indígena, ¿no? O va a tener mayor componente de la región de la que es originario, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, poblaciones pues, más mestizadas, en donde tenemos pues, proporciones graduales de componente europeo, componente indígena, y también están ordenadas de norte a sur, y entonces obviamente las poblaciones del sur, de Yucatán, por ejemplo, pues tienen más componente de este componente que registramos en la península, y las poblaciones del norte pues tienen más componente europeo, que es también lo que se conoce por la historia, ¿no? de cómo se fueron dando. De manera reciente también como que ampliamos esa descripción de la diversidad y secuenciando 12 genomas indígenas específicamente de diferentes regiones de México también. Y entonces esa estructura que vimos previa en un artículo previo, pues ahora se define un poco más, ¿no? Se define, y entonces empezamos a capturar ciertos componentes de poblaciones que antes no se observaron, ¿no? Entonces, un poco a lo que va esto es que esto no, se define porque tenemos la posibilidad de incorporar más muestras y tenemos más información disponible, ¿no? Y eso nos permite hacer una estimación como más precisa, ¿no? Pero esto en realidad está en cambio constante, ¿no? A medida que tengamos más poblaciones disponibles, entonces pues esta estructura se va a ir afinando cada vez más y se va a ir cambiando de alguna manera, ¿no? Entonces no quiere decir que esta ahora es la estructura, sino en realidad el programa y los métodos son muy dependientes de la información que uno le meta, ¿no? Entonces, si metes mucha información de individuos europeos y poca de individuos indígenas, entonces lo más seguro es que se va a inflar la estimación del componente europeo y desinflar el componente indígena. Si metes muchos indígenas y pocos europeos, entonces pues es importante que tengamos eso en cuenta, ¿no? Nada más. Y bueno, un estudio más actual que estamos haciendo con un estudiante de antropología, pues es seguir estudiando como esta estructura genética de la población, de un proyecto en particular, incorporando datos de un proyecto que se llama el Proyecto Candela, que tenía como objetivo estudiar, comparar rasgos genéticos con datos morfológicos en general, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos ver es que metidos como dentro de estos análisis que se han ido cada vez más incrementando el tamaño de la población disponible, cómo se veía esta muestra de población actual, ¿no? Y entonces, aquí tenemos una versión como resumida de eso. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a la población africana, a la población del sur de Asia, a la población de Asia, Japón, China. Aquí tenemos europeos, aquí tenemos poblaciones indígenas y aquí tenemos poblaciones de México, ¿no? De mestizadas, digamos. Entonces, algo interesante es que pues, metiendo a esta población que es muestreada en la Ciudad de México, pero de diferentes orígenes, pero lo más seguro es que la mayoría de la proporción pues, sea del centro del país, pues también logramos recuperar o capturar un componente del centro que antes tampoco capturábamos, ¿no? Entonces,
a medida que vayamos metiendo más información, teniendo más poblaciones disponibles, más datos disponibles, pues va a ser más rica la estimación que se puede hacer. Y aquí lo que hicimos, o lo que hizo él, es que cada uno de estos componentes los correlacionó a diferentes rasgos metabólicos, por ejemplo, glucosa, creatinina, triglicéridos, LDL, índice de masa corporal, cintura, cadera, y entonces se logran detectar algunas correlaciones con unos rasgos y el componente indígena y con otros rasgos, y entre el componente europeo y con otros rasgos, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar como a dar un siguiente paso orientado más a esos rasgos y más a un componente en específico, ¿no? Otro ejemplo de esto, otro ejemplo es esto del enriquecimiento de alguna ancestría, como les decía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos estudiando una enfermedad que se llama neuromielitis óptica, que es como una prima hermana de la esclerosis múltiple, ¿no? La esclerosis múltiple sabemos que es muy común en Europa y no tanto en México, y la neuromielitis óptica pues resulta que es mucho más común en México que en Europa. Y la persona, el clínico, el médico, el neurólogo que atiende a los pacientes nos hizo un comentario en algún punto en donde nos dijo, es que en el momento en el que yo veo entrar al paciente, puedo saber si es esclerosis o es neuromielitis óptica. Entonces, por los rasgos del paciente. Entonces empezamos a estudiar neuromielitis óptica en el contexto de ver si tenía mayor ancestría indígena y si podíamos encontrar algún factor de riesgo en este componente indígena, ¿no? Entonces, la aproximación que usamos es una enfermedad rara, entonces tenemos como 100 pacientes, 100 controles, y estamos usando la misma aproximación de hacer ancestría global, ancestría local, y hacer esta búsqueda como de regiones que tengan el enriquecimiento de componente indígena, ¿no? Y entonces sí vemos que en estos pacientes hay una ligera abundancia de componente indígena a lo largo de todo el genoma, pero si ya lo hacemos cromosoma por cromosoma, sí encontramos una región en el cromosoma 1 en donde hay mucho más componente indígena que en los controles, y si aquí pues cada punto representa como una región del genoma grande, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue agarrar esta región y abrir como una ventana ya para asomarnos exactamente qué había allá adentro, y entonces ahí como que da una señal en una región específica en donde hay unos genes que casualmente tienen que ver que han sido como muy reportados en lupus, por ejemplo, y que tienen que ver con el mecanismo del cuerpo para generar autoanticuerpos, ¿no? Esta enfermedad es autoinmune y lo que hace es que pues, nuestro propio sistema inmunológico ataca las células. Entonces, se detectan ciertos genes o marcadores genéticos en genes que tienen que ver con este mecanismo de nuestro cuerpo para generar autoanticuerpos, ¿no? Entonces, es un ejemplo como muy general. Y ya por último, pues de determinar, por ejemplo, el origen y fecha de surgimiento de mutaciones. Quisiera mostrarles un ejemplo. Estamos estudiando diferentes mutaciones que creemos que tienen diferentes orígenes, ¿no? Una de ellas es esta, que es una enfermedad que es muy como devastadora, que es muy rara en el mundo, muy rara en el mundo, pero en Veracruz hay una frecuencia como del 8%, 7.4% en Veracruz, ¿no? Hay mucha gente enferma en comparación con la frecuencia en el mundo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, los médicos de neurología están estudiando a toda la población, ya detectaron como que es una gran familia, y su hipótesis es que es un efecto fundador, ¿no? El efecto fundador pues es que un grupo de personas muy pequeños, portadores de la mutación, llegaron a establecerse en un lugar y empezaron como de alguna manera a incrementar la frecuencia de esa mutación, y como esta población está como entre dos barrancas, está relativamente aislada y hay cierto grado de endogamia, entonces pues ha ido incrementando más su población, ¿no? Entonces ellos están haciendo un estudio de esta población en general, y lo que nosotros hicimos es seleccionar solo a 3 individuos de esa población para ver
si podíamos ver cuál era el origen de ese segmento en donde está la mutación, ¿no? Y entonces la sorpresa es que la mutación está en el cromosoma 3, en esta posición, y pues estos individuos, tanto el padre como la hija que están afectados, pues comparten un segmento que es de origen europeo y el resto de su cromosoma y casi genoma es de origen indígena, ¿no? Pero solo ese pedacito es de origen europeo y entonces lo que hicimos fue extraer ese pedacito, compararlo contra diferentes poblaciones de diferentes orígenes europeos, y aunque aquí se ve mucha dispersión, aquí está el segmentito, pues este segmento se acerca más hacia un origen, por ejemplo, del norte de Europa, ¿no? En este caso, esta población es finlandesa, y entonces, pues pareciera que no es un segmento español, digamos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo como muy sencillo. Ahorita estamos estudiando otro que es una enfermedad Huntington que creemos que es de origen africano, que también es muy rara en el mundo, pero en una región de Veracruz hay muy alta frecuencia, ¿no? Nuevamente. Y este se debe pues, a una región en el genoma que está compuesta por unos que se llaman como repetidos, y dependiendo del número de repetidos, pues es la severidad de la información, ¿no? Está localizada en un cromosoma en específico. Sabemos que es de origen africano, o creemos que es de origen africano. Aquí está la ancestría local, global, digamos, si estos individuos afectados tienen más componente africano de lo que esperamos de la población general. Y si nos vamos así específicamente a donde se encuentra la mutación, pues también vemos que estos individuos en esta región comparten un segmento africano, todos los afectados y no los sanos, ¿no? Los sanos, solo uno de ellos tiene un segmento africano. Si tratamos de ver de qué origen de África, no logramos todavía como determinarlo con claridad. Y bueno, esto. Y bueno, con esta idea me gustaría que Julio está estudiando aquí en la facultad, está haciendo su servicio social ahí conmigo, y él ha estado utilizando en este mismo problema de reconocer este segmento africano, ha estado utilizando algoritmos de redes neuronales. Bueno, ahorita les voy a explicar qué, pero realmente llegó pues hace no mucho tiempo, tendrás como 2 meses, y la primera aproximación a la información fue muy, o sea, para cualquiera que no está familiarizado con la información, pues sí puede ser muy así como de, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y cómo se interpreta? ¿Y qué significa? ¿Y por dónde empiezo? Y realmente así empezó, pues lo que entendía, empezó a agarrar y empezó a como ejecutar algoritmos de redes neuronales, de reconocimiento de patrones, y pues casualmente hemos empezado a ver que los resultados son muy consistentes con eso que estamos observando, y su estrategia es mucho más fácil que lo que nosotros hacemos actualmente, ¿no? Actualmente, lo que les decía, pues tenemos los datos crudos, tenemos que hacer controles de calidad, luego tenemos que hacer el faseo, y luego tenemos que hacer la estimación de ancestría local, pero con datos faseados. O sea, son pasos que son muy engorrosos y demandantes computacionalmente, y él con estos algoritmos como que está llegando a algo muy consistente de lo que estamos observando. Entonces, a mí me gustaría que se los compartiera como ejemplo, ¿no? En los últimos 10 minutitos. Déjame nada más extraigo esto aquí. ¿Todos son estudiantes de biología? No.
De hecho son Ni siquiera se da mucho en realidad. no, pero muchos son de ciencias de la computación. Levanten la mano. ¿Hay ciencias de la computación? De matemáticas, de biología. ¿Y de por aquí de dónde viene? Ah, ok. Súper. Muy bien. Yo soy estudiante de matemáticas y estoy realizando mi servicio en el Instituto de Medicina Genómica. ¿Cuál pongo? De red de espejo. Entonces, yo en el último Aquí hay semestre tomé aquí. Ay, Pues llevé inteligencia artificial y dentro de inteligencia artificial nos enseñaron como estos algoritmos de redes neuronales que son más o menos, la estructura es más o menos de este estilo, donde en esta capa de entrada lo que hacemos es pasar una imagen. Esta imagen se filtra por las capas ocultas y al final nos clasifica en, por ejemplo, si es un perro, si es un gato, dentro de la imagen, ¿no? Para entrenar esta red se necesita un conjunto amplio de muestras. Creo que tiene que ser, para al menos el caso de reconocimiento de dígitos numéricos, se necesitan como 10.000 muestras, de las cuales tienen otras separadas que son como 6.000 para entrenar la red. Entonces lo que hace la red es, básicamente cada una de estas conexiones es un peso que va tomando un píxel y se va ponderando con cada una de las entradas de aquí, ¿no? Entonces cada una de estas neuronas se encarga como de reconocer como pequeños patrones que pueden ser como sombras o líneas o qué sé yo, puntos, ¿no? Entonces cuando pasa la información de aquí hasta acá te da una cierta clasificación. Por ejemplo, si pasas la imagen de un perro y estás clasificando perros y gatos, ¿no? Entonces te puede dar, pues es un perro, ¿no? Entonces de cierta manera esa red está como bien configurada. Pero si por el contrario te da gato, entonces no está bien configurada. Entonces hay que hacer un ajuste dentro de los pesos. Para eso se va haciendo una especie de reconfiguración ahora en el otro sentido, de tal manera que estos pesos que entran aquí se van ajustando de acuerdo a una función de activación que es como se transmite la señal de la neurona de aquí hacia adelante. Bueno, este esquema es un poquito chiquito, igual el siguiente ayuda un poco más. Por ejemplo, para la clasificación de objetos dentro de imágenes se usa esta de aquí y entonces te genera un recuadro que te dice, mira, aquí hay un perro con un 99% de probabilidad, ¿no? Aquí hay un gato con un 99% de probabilidad, que sería más o menos así, ¿no? Entonces la idea es aplicar estos mismos algoritmos para reconocer ciertos patrones dentro de los cromosomas que vendrían siendo como haplotipos que se ven más o menos así. Entonces aquí pues surgen como varios problemas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que hacer un corte que si lo hago como ejemplo aquí, con nada más 3 letritas, y digamos que le asocio los azules son europeos y los rojos son africanos, ¿no? Entonces si corto aquí, puedo hacer una buena estimación. Por ejemplo, cuando aparece AAG, inmediatamente lo identifica como europeo, ¿no? Y cuando reconoce GGT,
lo identifica como componente africano, ¿no? Pero si yo hago un corte más grande, por ejemplo, a la altura de esta línea, pues entonces ya se mezclan como diferentes poblaciones, ¿no? Entonces ahí la estimación como que va bajando. ¿Cómo lo explico? A ver, con la siguiente diapositiva. Bueno, son como los resultados que me van dando, ¿no? El score SP y el SE es cuando divides tu conjunto de muestras, lo divides en un 80% para entrenar a la red y un 20% para hacer la prueba sobre la red y qué resultados se está obteniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos dice el 1 es que todos los conjuntos de entrenamiento está acertando todos, ¿no? En cambio, con los de prueba, que son los que de cierta manera me guardé, está acertando solamente el 98% de los casos, ¿no? Entonces, esta vendría siendo más o menos una muy buena estimación, aunque puede estar sobreajustado y realmente dentro de los de entrenamiento puede que solo esté memorizando algunos casos y no pueda clasificarlo de manera correcta, ¿no? Entonces aquí la idea es que no esté sobreajustado, que esto esté como por debajo de 1, pero arriba de .98, .99, para darle una más confiabilidad a las predicciones. En este caso son las de Huntington. Y por ejemplo, este es el cromosoma 16 y estoy haciendo un corte de tamaño 200 que estoy tomando las dos letras de ambos cromosomas. Entonces la estimación para el primer paciente es que es de componente nativo, ¿no? Nativo, y por ahí hay un europeo. Ajá, aquí este de aquí es europeo, ¿no? Lo que estás usando es o sea, usa como entrenamiento las poblaciones de referencia. Ajá. Y luego hace la estimación sobre los pacientes. Entrenado sobre las poblaciones de referencia, utilizando los datos crudos, sin haber pasado por todos los diferentes pasos por los que uno tendría que pasar para hacer el ejercicio como normalmente lo hacemos, ¿no? Entonces aquí nada más agarra los datos crudos, los mete y los datos, y el algoritmo estima de una manera muy cercana a lo que hacemos con ese camino muy pesado. Entonces, bueno, aquí tengo unos resultados de Huntington. Este es el cromosoma 6 y las ventanas que estoy tomando en este caso son de 800, entonces es un pedazo muy muy grande, ¿no? Entonces aquí resalta el componente africano en este pedacito de aquí y este pedacito de acá. Pero si yo hago un corte más fino, que es de 200 letritas de estas, este componente de aquí baja, ¿no? Y este se sigue manteniendo. Entonces ese resultado creo que no estaba como muy esperado. No, en el cromosoma 6 casualmente en esa posición en donde está ese de ahí está un sistema que conocemos como complejo mayor de histocompatibilidad, que es una región del genoma 6 en donde están contenidos muchos de los marcadores que tienen que ver con la respuesta inmune. Entonces muchas enfermedades tienen una señal en ese cromosoma y pues en este caso, que si no nos lo esperábamos, pues casualmente ahí da un como enriquecimiento de componente africano en esa posición. Y entonces ya después, bueno, esto mismo, esta misma gráfica, este mismo procedimiento lo hice para todo el cromosoma, ¿no? Digo, para todos los cromosomas. Entonces, donde más resaltaba era en el 6 y en el 16, que el 16 es este de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba del 80% había una coincidencia en la predicción de componente africano. Entonces, sí coincidía con los resultados que estábamos esperando. Y al final, pues yo hacía por paciente las proporciones de componente europeo, africano y indígena que daba la red, ¿no? Al final. Entonces, esto solamente es para el cromosoma 16.
y son solo los pacientes que tienen la enfermedad, ¿no? Bueno, eso es como que Gracias. básicamente. Y bueno, ese es un ejemplo que todavía está Entonces, trabajando, sí. pero es un ejemplo de lo que puede contribuir una persona de matemáticas, de ciencias de la computación, con conocimiento, con fortaleza, digamos, en sus áreas, y aunque sea poco conocimiento en el área biológica, realmente pueden contribuir, ¿no? Porque hay mucho por explorar todavía. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los dos por la presentación. ¿Podría regresar a la última diapositiva? Bueno, nada más es un comentario al respecto o pregunta. Como entiendo, apenas están haciendo análisis, no la siguiente, donde tienen información por individuos y las estría por diferentes poblaciones. ¿Se puede hacer de alguna manera una especie de relación con la severidad de los síntomas? ¿O la edad de inicio? ¿O algo? Seguramente. No sé. Sí, bueno, sí se podría hacer si tuviéramos, por ejemplo, la edad, por ejemplo, de todos los de muestra que tenemos, pero pues yo creo que esa información no está, ¿no?, como de antemano, pero sí de. O sea, sí se puede hacer, biológicamente no sé si tengo una interpretación, porque hay una mutación muy bien identificada, su posición, su estructura, Entonces seguramente igual sí podrías encontrar, no sé qué interpretación tendría encontrar que hay una correlación entre mayor componente indígena o mayor componente, bueno, en este caso africano, mayor componente africano con la severidad, como que la interpretación sería que tal vez hay otros factores, que no solo es esa mutación, sino hay factores que modulan de alguna manera y contribuyen a... Entonces, en este caso en particular, como que vamos dirigidamente a esta posición donde sabemos que ahí está, y como es una enfermedad genética, no es una enfermedad compleja, sino que está principalmente determinada por el componente, por esa mutación. Pero en diferentes enfermedades complejas, por supuesto que esa pregunta tiene todo el sentido. En otras, ¿no? En obesidad. Ajá. Por aquí hay una. Tengo dos preguntas. La primera es, una vez que ves que una población tiene un factor de riesgo, ¿qué se hace o qué medidas se toman para prevenir o algo así? Y la segunda es, ¿cómo determinaron las variantes de referencia para saber, por ejemplo, cuáles son indígenas o cuáles son europeos? O sea, no es si haya como poblaciones puras o algo así para que tomen, o si toman como un conjunto y que comparan y lo que salga de ahí compartido lo usan como indígena o... Sí, las dos son muy buenas preguntas, la verdad. La primera, ¿de qué te sirve saber o ubicar el factor de riesgo? Pues en el mejor de los casos, para cuestiones sobre tratamiento, el primero, la más sencilla es como conocer el mecanismo detrás de las enfermedades, ¿no? El mecanismo biológico. Por ejemplo, si logramos confirmar que neuromielitis óptica, esa batería de genes que estamos reconociendo, sí tiene un papel en la fisiopatología, entonces, como esa región de genes ha sido muy asociada al lupus, por ejemplo, hay tratamientos que se están dando para lupus que quizás se podrían utilizar también para la neuromielitis óptica y que no se usan hoy en día. Pero sí habría que confirmarlo con más estudios, con más... Entonces, una es para fines de entender los mecanismos, otra para generar nuevos fármacos o utilizar de manera diferente los fármacos que ya hay, o para cuestiones de diagnóstico. Ese sería el ideal, pero pues ese camino no es tan inmediato, ¿no? Una vez que reconoces los marcadores o las variantes, como que todavía falta un trayecto importante como para incorporar esa información realmente como a la práctica clínica. Esa por un lado, y la otra es, claro, las poblaciones de referencia, ¿no? Las poblaciones de referencia, no hay poblaciones puras, todas las poblaciones son de alguna manera, pues,
como que a lo largo de la historia, como han ocurrido las migraciones, pues sí se han generado configuraciones genéticas que se distinguen entre poblaciones, ¿no? Que nos ayudan a distinguir entre poblaciones, pero no existe, o sea, solo una población así como muy aislada, que no ha tenido contacto con ninguna otra población, como que podrías decir que es una población pura, entre comillas, pero no existe tal cosa. Y lo que hacemos es utilizar pues, lo que tenemos disponible para poder representar a una población europea. Entonces, por ejemplo, la población europea que normalmente ocupamos es una población que de hecho fue muestreada en Estados Unidos, pero que es de origen europeo. Pero sus datos son públicos a través de estos proyectos internacionales y entonces pues, es la que ocupamos casi todos como población de referencia europea. O población de referencia africana, pues tenemos un grupo que son los yorubas, que también están localizados en una región muy específica de África y que probablemente no sean los mejores representantes de África, pero pues son las que tenemos disponibles. Entonces, como que vamos trabajando un poco con la información que hay disponible y entonces vamos haciendo estimaciones y lo único es que hay que ser muy cautelosos en la interpretación. Entonces, por ejemplo, las variantes que se atribuyen que son africanas son todas las variantes que se comparten por ese grupo de africanos. Que son más similares entre los africanos y más distintas a los indígenas o a los europeos, ¿no? Que eso es un poco lo que vemos con... ¿no? O sea, realmente lo que hace el algoritmo es discriminar entre como la configuración alélica que tienen los africanos y los indígenas, y entonces eso es lo que le ayuda a estos algoritmos como a decir, pues yo lo asigno acá o lo asigno allá. Pero son pequeñas variaciones en muchos marcadores que nos ayudan. Miguel. Yo tenía una duda. En este caso del Huntington, tengo bien entendido la severidad y digamos, la edad de presencia tiene que ver con la cantidad de repetidos. No sé si esa información pueda o ha sido considerada para entrenar la red, porque entiendo que en esta aproximación están viendo la asignación de la ancestría, pero no tanto el papel del número de extensión del repetido respecto de la enfermedad, que eso podría ser algo interesante. No lo hemos incorporado, pero se puede incorporar, ¿no? Otra información que además de... Sí. Para esto de la diversidad de la población mexicana, ¿cómo es que hacen el muestreo? Es un poco... No hay un muestreo diseñado así como una encuesta nacional de salud que realmente estratifican por estados y agarran individuos proporcionales a los estados, etc. No es un muestreo como eso, sino más bien como ha sido la colaboración de diferentes grupos que en algún punto hicieron un muestreo en diferentes regiones y que tienen disponibilidad de muestras de esas diferentes regiones y que esos individuos hayan firmado un consentimiento informado para que se pudieran hacer estos estudios genéticos, ¿no? Entonces, esos estudios de diversidad, pues, es la colaboración de muchos grupos que para diferentes preguntas de investigación han ido a muestrear a diferentes regiones de México y que tenían disponibles muestras y consentimientos para datos genéticos. Pero sí, no es un poco por conveniencia. El único estudio que sí fue muestreado específicamente fue el del 2009. Ese sí seleccionaron los estados y fueron específicamente a muestrear a los estados y se pedía que fueran individuos originarios nacidos en el estado, con padres y abuelos nacidos en el estado, para que realmente representaran a esos estados. Entonces, pero en general no, porque es muy caro poner el muestreo. ¿Qué probabilidad hay
tenga tanto características africanas, europeas e indígenas, se llegue en un futuro lejano o cercano a una generación, digamos, pura. A una generación pura de individuos. De individuos. No, más bien lo que va a pasar es que cada vez va a haber más mezcla, más colores en un genoma, más que volver al, ¿no? O sea, lo que sabemos es que pues el origen, digamos, del humano moderno pues es en África, eso es lo que más o menos los estudios, y que pequeños grupos de esos individuos fueron migrando y estableciéndose en diferentes regiones y creando como una nueva diversidad genética que compartía parte con los originales y su nueva diversidad a través de mutaciones, de recombinación, de todo este mecanismo que tiene el DNA, digamos, para evolucionar. Y entonces, pues lo que ahorita hay es que hay pues, tanta movilidad en el mundo que realmente no existen, ¿no? Todos somos un poco de todo, ¿no? Al contrario, más bien va hacia que las fronteras políticas y de los países no representan a la biología. La biología realmente es pues un combinado de todo, absolutamente todo, y pues claro, yo soy mexicana porque nací en este territorio político y me distingo probablemente de un africano que nació en África, pero por esta historia, digamos, evolutiva de las migraciones, pero no porque realmente yo sea muy distinta de un africano, sino porque la historia del africano es distinta a mi historia, pero pues, los dos compartimos mucha de la información, diferentes colores, literalmente. Y había otra pregunta. En una de las enfermedades de Veracruz utilizaron solo 3 individuos papá, mamá, hijo para determinar el componente. Esos 3 individuos, digo, me suena como a una muestra demasiado pequeña. Fue por limitaciones económicas. Sí, limitaciones económicas, pero realmente esos 3 individuos comparten, ya los médicos de neurología ya habían visto que todos los individuos afectados comparten tanto la mutación como un pequeño haplotipo, como una pequeña batería de genes muy poquitos. Todos comparten eso entre los afectados y nosotros nada más agarramos a esos 3 como para rastrearles todo el genoma y ver esta pregunta del origen, ¿no? Entonces, no hubieran sido más informativos. Si quisiéramos datar la mutación, o sea, ver cuándo pudo haber surgido y etcétera, o sea, hacer unas preguntas más, sí tendríamos que tener más individuos, ¿no? Que eso es lo que quisiéramos hacer aquí, por ejemplo, con Huntington, que tenemos un poco más de abundancia de individuos y tenemos otras que tenemos decenas de personas en donde quisiéramos hacer ese tipo de preguntas. Pero sí son estudios caros, entonces como que uno se tiene que volver muy creativo para hacer. Bien, no sé si hubiera otra duda, creo que podemos platicar con Sandra afuera, tenemos que llegar al lugar. Pero pues le queríamos agradecer muchísimo a Sandra, que por cierto no lo dije, pero es amiga de las primeras investigadoras que ha estado con nosotros platicando, y bueno, me dio mucho gusto que ahora pudiera estar aquí y que ustedes pudieran haber estado aquí después de hacer otra presentación. Y pues bueno, nos vemos el 26, viene Arturo Becerra.